Bien. Al estudiar nuestro tema 4 vamos a entrar a las mediciones, ¿sí? Y a cómo tratar las medidas en física. Porque ya sabemos que en física siempre necesitamos cuantificar un fenómeno, necesitamos medirlo y así lo vamos a estudiar. Para eso les había mencionado otra vez, podemos realizar una medida única, quiere decir podemos medir el fenómeno solo una vez, tal como dice el nombrecito. ¿Y cómo se expresa la medida correctamente? Se expresa de la siguiente forma. Si estamos midiendo la longitud del lapicerito, necesitamos escribir entre paréntesis la medida, que es el valor representativo, más menos el error, donde este error es el error del instrumento. Si está midiendo con una regla, la mínima división de la regla es 1 milímetro. Entonces el error será 1 milímetro. Bien, si están con una regla que no tiene esas divisiones en milímetros y solo hay centímetros, pues la incertidumbre, el error será 1 centímetro. Pero eso es para una medida única. Cuando hacemos estas mediciones se cometen muchos errores. Bien, entonces es mejor hacer una serie de mediciones. Una serie de mediciones quiere decir medir varias veces lo mismo. Vamos a seguir con el lapicerito. Estoy midiendo el lapicero, acerco una regla y puedo medir la longitud una vez. Luego otra medida, la longitud 2, la longitud 3, la longitud 4. He medido 4 veces lo mismo. ¿Sí? Obviamente ese valor oscila entre 14,9 centímetros que hemos visto. Bien, porque estamos midiendo lo mismo. Pero ¿cómo hallo el valor representativo de esta serie de mediciones? Con ayuda del promedio. Y su error está dado por la desviación estándar. Por eso ahora la longitud de una serie de mediciones se va a expresar como el promedio de la medida, más menos la desviación estándar, donde esta desviación estándar, que lo escribo aquí, hemos dicho es la sumatoria de las discrepancias al cuadrado sobre n menos 1. Bien, y seguimos todo acompañado con las unidades, lo que se ha medido. Ahora nosotros vamos a hacer un ejercicio con esta serie de mediciones. Vamos a ver qué se ha medido, cómo vamos a expresar el promedio, cómo hallamos la desviación estándar. Eso lo vamos a hacer en nuestro ejemplo. Aquí está el ejemplo 1. Calcula el promedio y la desviación estándar de los siguientes valores. Nos da un conjunto de valores, 3, 1, 5, 2 y 6. No nos da el significado, no nos dice esto es la masa, esto es el diámetro, no. Solo para practicar es una serie de mediciones. Un conjunto de valores. Vamos a empezar hallando ese promedio. Como son magnitudes, yo lo puedo llamar X nada más, generalizando. Y voy a hallar X barrita, que se conoce como el promedio o la media. ¿Pero qué es esa X barrita? Es igual a la sumatoria de todas las medidas, X, dividido entre el número de medidas. N es el número de datos, número de medidas. Bien, ahora todos alisten sus calculadoras. Vamos a hallar ese promedio. Tenemos que sumar todas las X. Pero aquí ¿cuántas X tenemos? Tenemos X1, X2, X3, X4 y X5. Tenemos 5 valores. Tenemos que sumar los 5. ¿Cuáles son esos valores? 3, más 1, más 5, más 2 y más 6. Estoy sumando todas las X. Ahora lo tengo que dividir entre n, pero n es el número de datos. ¿Cuántos datos tengo? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces lo divido entre 5. Y ahora calculo cuánto vale ese promedio. Lo que acabamos de encontrar, entonces, es el promedio. Una de las preguntas era calcular el promedio.
El promedio es 3.4 de ese conjunto de mediciones. Este es nuestro valor representativo. Bien, ahora también nos pide hallar la desviación estándar. ¿Pero qué es la desviación estándar? Lo hemos denotado con esa letra griega sigma, que se llama la desviación estándar. La formulita de esta desviación es la raíz cuadrada de la sumatoria de las discrepancias elevadas al cuadrado dividido entre n menos 1. ¿Pero qué es la discrepancia? La discrepancia es la diferencia entre la medida menos el promedio. Vayamos calculando. Primero tenemos el valor, que es 3, el primer x1. x1 vale 3. Bien, tengo que hacer la resta entre x menos x promedio. Ustedes tienen que reemplazar de esta forma. ¿Qué es x? X vale 3 menos x promedio, pero eso es 3.4. ¿Cuánto vale la resta? ¿Me ayudan? 0.4. Ahora, esta diferencia va a ser elevada al cuadrado y esa es la discrepancia al cuadrado. Bien, eso significa. Lo mismo vamos a hacer acá. ¿Cuánto es 0.4 elevado al cuadrado? Ahí está, 0.16. Ya tienen una discrepancia al cuadrado, pero para hallar todo el error, toda esa desviación, me falta hacer de las 5 mediciones. Lo mismo. La segunda medida es 1. Miren el conjunto. Ya hemos hecho con 3, ahora me falta con 1. Hago lo mismo. x2, el segundo valor, es 1. Y voy a restar 3 menos... La medida ya no es 3, la medida es 1. Menos la media, pero la media es 3.4. 1 menos 3.4, eso es 2.4 negativo, ¿no? Verifiquen, menos 2.4. Ahora yo necesito esa diferencia, menos 2.4, elevado al cuadrado. Hago la misma operación, lo elevo al cuadrado. Y eso nos sale 5,76. Verifiquen, por favor. Y ya tenemos la segunda discrepancia. ¿Cuál es la siguiente medida? Miren, ya hemos hecho con 3, ya hemos hecho con 1, ahora me falta el 5. Voy a hacer lo mismo. La tercera medida es 5. Voy a restar 5 menos la media, pero la media es 3.4. 5 menos 3.4, eso nos sale 1,6, ¿no? 1,6. Y ahora elevemos al cuadrado. 1,6 al cuadrado, ¿cuánto vale? Muy bien, ya estamos en la tercera, miren. Sigamos con el otro valor. Ya hemos hecho con el 5, ahora me falta el 2. El valor ahora que voy a usar es 2. ¿Qué tengo que restar? El valor, que es el 2, menos el promedio o la media, que es 3.4. 2 menos 3.4, eso es menos 1,4. Este valor elevado al cuadrado es 1,96. Bien. Ahora hagamos con el último. Miren, el último valor es 6. Tengo que restar lo mismo. 6 menos 3.4. Para el último valor entonces, que es 2,6 elevado al cuadrado, eso es 6,76. Bien, lo que acabamos de hacer es calcular la discrepancia de cada valor, ¿sí? Para cada uno hemos hallado cuánto vale la discrepancia, que es esa de ella. Bien, pero a mí me pide la formulita, miren, donde estoy subrayando, para hallar esa desviación estándar, la sumatoria de discrepancias. Pero aquí solo tengo discrepancias al cuadrado, tengo que sumar.
Sumamos. ¿Cuánto es 0,1 más 5,76 más 2,56 más 1,96 y más 6,76? Con este valor, con la sumatoria de las discrepancias, ahora vamos a reemplazar nada más en nuestra formulita. Reemplazamos. Va a ser desviación estándar, esa letra sigma, la raíz cuadrada de 17,2 arriba, dividido entre n menos 1. Pero n, recuerden, es el número de datos, número de valores. En este caso son 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces dividido entre 5 menos 1. Y calculemos cuánto vale toda esa expresión. Bien, pero yo quiero redondear a 2 decimales después de la coma. Entonces mi valor va a ser solo 2,07. ¿Por qué se redondea hasta el 7? Porque el dígito que sigue después, es 3. Pero 3 es menor a 5. Y como es menor, no se aumenta nada, sino se mantiene. ¿Sí? El valor sería 2,07. ¿Qué significa ese 2,07? Es cuán dispersos están los puntos. Es la desviación estándar. Y si están muy dispersos, por eso nos sale grande la desviación estándar. La diferencia con 1 milímetro, miren que es 0,1 centímetros, a 2,07 es grande, porque están muy separados. Hemos medido 3, luego ha medido 1, luego ha medido 5, luego 2 y 6. Están muy dispersos. Bien. Pero ¿cómo vamos a expresar esa medida, la medida final? Digamos que esa medida le hemos llamado X. X puede ser distancia, longitud, masa. Bien, por el momento no tiene significado. Lo generalizamos como X. X va a ser igual a el promedio, que es 3,4. Todo eso más menos la desviación estándar, esa sigma. Pero sigma vale 2,07. Cierro paréntesis. Y al final le aumento las unidades. Como no tiene, sigo escribiendo sus unidades. Tal cual. Y ese es nuestro ejemplito.